precursores de explosivos. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra. Bueno, nadie ha solicitado la palabra. Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. Sí, muchas gracias, presidente. Y simplemente para manifestar que no tenemos ninguna observación que hacer a las enmiendas aprobadas en el Senado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, la aprobación de esta ley es fruto del mandato del Plan de Acción de la Unión Europea para mejorar la seguridad en el tratamiento de los explosivos. Un plan de acción del que emanó posteriormente el Reglamento de la Unión Europea 98/2013, el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la comercialización y utilización de precursores de explosivos, el cual, aunque es de aplicación directa en cada Estado miembro, prevía la aprobación de una norma en dichos Estados que permitieran su correcta aplicación. Señorías, lo dijimos ya cuando se debatió anteriormente en el Pleno esta misma proposición de ley. A nosotros, a los partidos liberales, a los de verdad, no a otros, nos gustan muy poco las restricciones de carácter regulatorio. Nos gusta poco tener que legislar sobre cómo limitar el trabajo de los profesionales, en este caso del sector de los explosivos, pero consideramos, sin embargo, que este Real Decreto resulta necesario. Resulta necesario para la industria de los explosivos, tanto para los fabricantes, para los almacenadores, para los distribuidores, también para los que al final compran estos productos, sustancias o compuestos derivados. Y resulta necesario, sobre todo para la seguridad de todos los españoles, que es el prisma sobre el que nosotros entendemos que debemos valorar esta norma. Es más, desde ese punto de vista, que a nosotros nos parece fundamental, repito, podríamos decir que la votación de este proyecto de ley llega tarde. Y llega tarde porque algunos partidos han retrasado su aprobación en detrimento al final de la seguridad de todos los españoles, de la seguridad de todos los españoles. Lo advertíamos ya en el pasado mes de marzo durante el debate de la toma en consideración de esta ley. Más de un tercio de los detenidos en España por su vinculación de una u otra forma con el terrorismo islámico están inmersos en células terroristas, como pasó en Barcelona, en Cambrils. Señorías, cualquiera de ellos puede recurrir a través de Internet para conocer el proceso de cómo fabricar un explosivo, tal como hicieron, de hecho, esos terroristas en aquellos atentados. Los precursores de explosivos, al final, no son más que sustancias que, aun siendo legales, aun siendo inocuas, son susceptibles de utilizarse en concentraciones elevadas para la fabricación casera e ilícita de explosivos, con los que se pueden cometer atentados terroristas. Esto sucedió en Londres en el 2005, en Oslo en el 2011, en París, en Bruselas y en Barcelona también, para desgracia de todos nosotros, en los que los terroristas utilizaban acetona, propanona, sustancia de uso legal, pero que puede ser utilizada como precursor de explosivo. Todas estas sustancias, señorías, se pueden adquirir fácilmente en concentraciones suficientes para fabricar un potente artefacto, siguiendo información que hoy en día está disponible en la red de forma sencilla para cualquiera. Siguiendo este razonamiento, nos deberíamos de plantear cómo pudieron los terroristas en Barcelona acumular en Alcanar 500 litros de acetona hasta fabricar 100 kilos de explosivos, con 500 litros de acetona sin generar ninguna sospecha. Pues en gran parte debido al vacío legal que existía hasta ahora y antes de la aprobación de esta ley. Evidentemente, no podemos asegurar que esta norma vaya a ser antídoto infalible contra nuevos atentados, contra nuevos atentados terroristas en nuestro país o en cualquier otro sitio, pero de lo que no cabe duda es de que será un obstáculo
para quienes tengan esa intención de cometerlos y, por tanto, contribuirá algo, modestamente, a mejorar algo tan importante como es la seguridad de todos nuestros ciudadanos. Los españoles necesitamos normas adecuadas y necesarias para hacer frente al terrorismo o a cualquier otra estrategia delictiva que incluya el uso de este tipo de materiales, señorías. Por tanto, creo que no debemos dilatar más la aprobación de normas como esta que sometemos en este momento a debate. Aceptaremos las enmiendas que se han producido en el Senado porque entendemos que son enmiendas técnicas que lo que hacen es completar y dar mayor seguridad jurídica, además, sobre todo, en la gestión de los expedientes sancionadores que podían derivarse del uso incorrecto de la norma y, por tanto, lo que instamos es al resto de grupos a que de una vez contribuyamos de verdad en la seguridad de todos aprobando este proyecto de ley. Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, tiene la palabra el señor Delgado Ramos. Muchas gracias, señor presidente, señorías. Quiero empezar esta intervención, hoy que es el Día Mundial del Cáncer de Mama, enviando un mensaje de esperanza, de ánimo y de cariño, especialmente a todas esas mujeres que están pasando por ese duro trance de esta enfermedad. Mucho ánimo y mucha fuerza. Y entrando ya en la cuestión que nos trae hoy aquí, los antecedentes de la norma de este proyecto de ley sobre precursores de explosivos, que previsiblemente será aprobado hoy aquí, se remontan al año 2008, cuando el Consejo de la Unión Europea aprueba un plan para mejorar la seguridad de los explosivos. El objetivo de este plan no es otro que el de reforzar el control de los explosivos de fabricación ilegal y de reducir, por tanto, el riesgo del acceso a un alto nivel de sustancias que puedan ser utilizadas como precursores de explosivos, como lo que se viene conociendo como bombas de fabricación casera. Y esto surgió como consecuencia de la preocupación de toda Europa por la amenaza para la seguridad pública del terrorismo, así como de otras actividades graves relacionadas con el crimen organizado. Todavía tenemos en la retina y en la memoria todos esos atentados que se han ido produciendo por Europa. También aquí en nuestro país no ha sido ajeno a estas tragedias. Tenemos en la memoria los atentados de Cambrils y de Barcelona, que precisamente pretendían una tragedia mucho mayor utilizando estas sustancias químicas. De hecho, se incautaron 500 litros de este tipo de sustancias para poner en marcha la denominada bomba Madre Satán, es decir, para conllevar una mayor masacre en este atentado, ¿no? Por lo tanto, la aprobación de esta norma, de esta ley, es más que necesaria. De hecho, nuestro grupo vamos a apoyar siempre todo este tipo de medidas que sirvan para prevenir, para perseguir y para neutralizar todo tipo de terrorismo. Eso sí, siempre que las medidas legislativas respeten escrupulosamente el Estado de Derecho, es decir, las libertades y los derechos fundamentales que tienen todas las personas. Porque las normas están y deben estar encaminadas a la búsqueda de la paz y de la seguridad. Y por ello es lógico que legislemos sobre mecanismos que permitan, insisto, prevenir y anticiparnos a las amenazas terroristas. Es verdad también que, que en algunas cuestiones esta ley se queda corta. A nosotros nos hubiese gustado que se hubiesen aceptado algunas enmiendas de las que nosotros hemos propuesto, se han aceptado algunas, ¿no? Como por ejemplo la de incorporar mecanismos de una mayor coordinación entre las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad, porque si no abordamos esto, después pasa lo que pasa, y de hecho este debate empezó aquí precisamente con una enmienda a la totalidad de un grupo por esa cuestión, por la cuestión de mejorar la coordinación. Pero en todo caso, sin duda,
esta ley es mejor que lo que teníamos, ¿no? Nosotros hemos contribuido humildemente poniendo nuestro granito para mejorar esta ley y creo que entre todos lo hemos conseguido, ¿no? Y lo que queda meridianamente claro es que este trabajo, el trabajo de todos, es la mejor y la mayor prueba del compromiso de todos los que estamos aquí y los que hemos trabajado en esta norma contra la lucha contra el terrorismo. También hay que resaltar algo que creo que es importante y es que la lucha contra el terrorismo no puede ser o no puede conllevar el recorte de derechos a la ciudadanía. Esta es una línea roja que no podemos o que no debemos traspasar y la lógica tiene que ser a la inversa. Es decir, en lugar de recortar derechos, tenemos que fortalecer el Estado de Derecho. Y, por último, decir que aquí no acaba todo, sino que tenemos que seguir trabajando en medidas para fomentar y dar mejor respuesta al terrorismo. Y, por ejemplo, yo creo que tenemos que abordar, que es una cuestión importante, hacer un estudio y un análisis en profundidad que conlleve la reforma de la Ley 286. Es una ley desfasada de hace más de 30 años y que hoy no da los resultados que sí daban hace 30 años. No hay ningún sindicato de la policía, ninguna asociación de la Guardia Civil que, que esté de acuerdo con este modelo policial, por decirlo de alguna manera. Yo creo que tenemos que ser valientes en un pacto de Estado, ponernos a trabajar y pensando en qué modelo de policía queremos qué modelo queremos y qué modelo necesitamos para nuestro país, para cambiar esta ley que, como digo, está obsoleta, tiene más de 30 años. Y, de hecho, nosotros hemos presentado una subcomisión precisamente para abordar, para trabajar con todos los expertos en cambiar el modelo policial en este país. Por último, dos cuestiones. Primero, quiero también agradecer a todos los que hemos trabajado en la redacción de esta norma, a todos los ponentes, a los letrados, porque lo hemos hecho en un clima de entendimiento constructivo. A pesar de todo lo que, digamos, de todas nuestras diferencias, de lo que nos separa, hemos contribuido a redactar una ley que va en interés de los ciudadanos. Y yo, por último, diría que no cabe duda, y este es el ejemplo de esta ley, que el diálogo siempre es el mejor camino para resolver problemas y para llegar a un buen acuerdo. Nada más y muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, señor delegado. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Botella Gómez. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. En primer lugar, y dadas las circunstancias con las que vivimos y defendiendo siempre que un Congreso debe de ser activo y reaccionar ante los acontecimientos que se suceden en la vida diaria y aprovechando que se encuentra con nosotros el ministro del Interior, me gustaría, en primer lugar, trasladar mi solidaridad a la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, por el inaceptable escrache que sufrió en su domicilio particular. Y aprovecho mis minutos brevemente, señor ministro, para transmitirle la preocupación que tenemos en Valencia por el crecimiento y el progreso de estos grupos fascistas de ultraderecha que están bien identificados, que últimamente vienen actuando con impunidad y que causan verdadera preocupación en la población. Entonces, le rogamos que su ministerio se implique y que, por favor, a través de la Comisión de Interior, nos haga llegar todas las medidas que usted considere. Muchas gracias. Y ahora entramos en una materia delicada, como es los precursores de explosivos, delicada porque, como ustedes saben, es altamente inestable. De todas maneras, intentaré centrarme en los aspectos más, digamos, formales del procedimiento que hemos seguido, señorías, para sacar adelante una ley de precursores de explosivos que culmina en este día de hoy, termina una tramitación donde se regulan aspectos esenciales para aplicar un reglamento europeo que, de facto,
pacto ya era aplicable desde enero de 2013, básicamente 2014, que fue cuando la fecha oficial de su aplicación, para la comercialización y utilización de precursores de explosivos. Desde esa fecha, llamo su atención sobre el hecho que se manifiesta un retraso en la aprobación de la ley en España, un retraso que pues hace que a día de hoy no estén regulados esos aspectos esenciales que necesitábamos adaptar para que pudiera aplicarse debidamente en España. Y inevitablemente me he de dirigir a las señorías del Partido Popular que han sustentado el Gobierno durante estos últimos años. Señorías, en materia de seguridad, como ustedes saben, pero hay que recordarlo, no cabe ninguna autocomplacencia, sino la máxima exigencia y diligencia. Por razones de seguridad nacional, les pregunto, ¿cómo es posible que el Gobierno no tramitara y no aprobara ya esta ley en la 10ª legislatura? ¿Cómo es posible que el propio Consejo de Estado haya tenido que reprender al Gobierno para que tramite con mayor premura proyectos como este? ¿Cómo es posible que la Comisión Europea haya tenido que iniciar un procedimiento por incumplimiento al Gobierno de España por este retraso inexplicable, mientras el ministro del Interior, en este caso, Fernández Díaz, estaba tan en otras cosas que hemos tenido que abrirle en este Congreso, en esta legislatura, una comisión de investigación para que explicara para el uso partidista de su ministerio? Señorías, la trascendencia de la materia que regulamos y la necesidad de controlar exhaustivamente estas sustancias se ha puesto dramáticamente de manifiesto con los recientes atentados de Cataluña. En el auto judicial de estos atentados terroristas se afirma: existen indicios racionales y suficientes de que en la vivienda de Alcanar se estaba intentando fabricar peróxido de acetona, más conocido como TATP, es decir, la madre de Satán, utilizado habitualmente por la organización terrorista Daesh en sus recientes acciones terroristas, como los atentados de París y de Bruselas. En el caso de Cataluña, según la instrucción judicial, la explosión, digamos que espontánea, en la casa de Alcanar frustró los planes iniciales de los terroristas de Ripoll, que desgraciadamente, eran un gran atentado con esos explosivos en Barcelona. Señorías, no puede haber autocomplacencia cuando en 2017, con el Reglamento Europeo ya en vigor, pero con esta ley todavía en tramitación, y lo han dicho algunos de los diputados que me han precedido, los terroristas acumularon en la casa de Alcanar una ingente cantidad de acetona, como se dice en el auto judicial, al parecer hasta 500 litros, porque no está todavía todo el peritaje terminado, de un precursor en la lista de precursores, un precursor que está en el anexo del listado de precursores que el Reglamento Europeo nos facilita desde el año 2013. Y no puede haber ninguna autocomplacencia en este caso, ni en Mossos d'Esquadra, ni en el Ministerio del Interior, ni en el Gobierno de la Generalitat con todo lo sucedido. Como diputada en el Congreso, me resulta muy intranquilizador conocer, como ha declarado uno de los vendedores de acetona en España, nosotros no teníamos ninguna orden de coger los datos ni de comunicar nada. O como ha dicho la propia abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, consideramos que esos controles no se están aplicando y que deberían ser revisados para que no vuelvan a fallar. Señorías, la seguridad nacional es una prioridad para el Grupo Parlamentario Socialista y nuestra actitud durante todo el trámite de procedimiento de esta ley ha sido aportar todo nuestro conocimiento y toda nuestra experiencia para las mejores posibles en este articulado de la ley, tanto en el Congreso como en el Senado. Creemos que no han sido estudiadas o aceptadas por el Grupo Popular desde el principio con la dedicación que la materia exige y solo en la recta final se ha reconsiderado alguna de nuestras aportaciones. Valoramos positivamente las mejoras introducidas en el Senado en la línea de las enmiendas que nosotros ya habíamos planteado, como la supresión del artículo 4.6 de transacciones entre particulares, que siempre dijimos que desvirtuaba el mandato principal del Reglamento comunitario. Nos congratula que el Gobierno haya aceptado finalmente nuestra enmienda de realizar una campaña
o varias, pero bueno, el conjunto, campañas de información dirigidas a pequeñas y medianas empresas y a negocios particulares que facilitarán, sin duda, el cumplimiento de la nueva ley y ayudará a concienciar a los ciudadanos sobre los precursores de explosivos. Como hemos visto, había gente que no se daba por enterado de que esto funcionaba así. Y que se haya corregido por fin en el Senado el galimatías de las autoridades competentes con las que salió el proyecto de este Congreso. Discrepamos que se mantenga la expedición de la licencia sujeta a una tasa, manteniendo una enmienda introducida por el Grupo Popular en el Congreso cuyos efectos no fueron valorados previamente ni por el Consejo de Estado, ni por el Consejo de Ministros, ni por el propio Ministerio de Hacienda. Tampoco se explica, fuera de la lógica recaudatoria, que las cuantías de las sanciones sean similares para particulares y operadores económicos, lejos de lo que ocurre con los precursores de drogas. Termino, señorías. Nuestro voto va a ser favorable. Nuestro voto va a ser favorable porque esta nueva ley, a pesar de la tardanza y con las limitaciones que he señalado, pueden contribuir a mejorar la seguridad nacional y, lo que es también muy importante, a salvar muchas vidas. Gracias. Muchas gracias, señora Botella. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Vázquez Blanco. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Me gustaría, como gallega y de una zona muy afectada por los incendios forestales, me gustaría que mis primeras palabras en esta tribuna fueran precisamente para los vecinos, para todos los gallegos que durante estos días han estado luchando, ellos, los brigadistas, las fuerzas y cuerpos de seguridad, contra ese terrorismo incendiario que ha asolado nuestras tierras y las ha teñido de negro. Esa gente que desde el domingo a las 4 de la tarde luchaba con sus propias manos contra los incendios, mientras otra gente minoritaria en Galicia se dedicaba en grupos de WhatsApp a convocar manifestaciones para el día siguiente. Esas dos Galicias. Señor ministro, me alegro de que ya la Guardia Civil, y quiero que la felicite, haya ya 2 detenidos, desgraciadamente de mi provincia de Ourense. Uno de ellos reconoce que le pagaban por cada incendio 50 euros. Qué triste teñir de luto nuestro Parque Natural del Xurés por 50 euros. Así que felicito a la Guardia Civil, a la policía, porque seguramente habrá más detenciones. Señorías, hoy debatimos aquí la Ley de Precursores de Explosivos. España, como todo el mundo sabe, está en alerta 4. España se enfrenta al terrorismo yihadista y al crimen organizado como el resto de países del ámbito internacional. Por eso la respuesta tiene que ser internacional, tiene que ser europea. Y la respuesta europea viene precisamente con esta ley, que había que desarrollar el Reglamento 98/2013, que algunos de sus preceptos, que aquí algún ponente desconoce, ya estaban vigentes desde el 2 de septiembre del 2014. Pero era necesario el desarrollo de otros artículos. Pues bien, el mes después de tomar posesión, que ya se lo repetía la señora Botella en otra ocasión, el mes después de tomar posesión el señor ministro del Interior, el proyecto de ley entraba en el Congreso de los Diputados. Mayor celeridad imposible. Señorías, esta ley sale con un amplio consenso, como se ha podido ver tanto en el Senado como en el Congreso. Simplemente un partido al que algún diputado dice que está en el gallinero, yo no voy a decir que está en el gallinero, porque yo, señorías, estoy más arriba que el gallinero, pero no importa el espacio donde nos sentamos aquí, sino el tamaño de los que estamos aquí. Entonces, yo no le digo peyorativo al gallinero, porque, como digo, estoy más arriba que ustedes.
Y no todo el mundo tiene la suerte de ser famoso o de actuar un día en una película y poder situarse abajo con cada partido. Bien, por los que estamos arriba representamos a Ciudadanos y yo le quiero decir a ese partido, al único que se opone a esta ley, miren, no se lo dije cuando fueron los atentados, no hice ningún tuit, no hice daño de la tragedia que había, como otros hacen ahora con los incendios. Yo no lo hice en ese momento, porque yo podía recordar, tan pronto se vio en la casa en Alcanar que había 106 bombonas, que había peróxido de acetona, yo podía recordarles en ese momento a todos los catalanes que el único partido que se opuso a la ley de precursores de explosivos habían sido precisamente los partidos catalanes. Y no lo hice en ese momento, no les recordé eso. Pero hoy sí que se lo recuerdo, señorías. Su sectarismo les inhabilita para llevar temas de seguridad. Porque en esos momentos, cuando votaron en contra de esta ley, pensaron más en la seguridad del golpe, de las instituciones, que no en la seguridad de los ciudadanos y de los catalanes. Y votaron en contra de una ley que ustedes eran los primeros que iban a sufrir los efectos de los precursores de explosivos con acetona, ácido sulfúrico y agua oxigenada. Y ustedes iban a ser las primeras víctimas y ustedes eran los primeros y únicos que votaron en contra de la ley. Es algo muy serio esta ley y debía de ser apartada los temas de seguridad del debate ideológico y debían de preguntarse por qué unas cosas son buenas y lo malo es solo lo que hace Madrid. Reconsideren su situación y aún tienen la oportunidad de votar hoy con el resto de grupos parlamentarios a favor de la ley. Si no, si un día hay un atentado, tendrán que pedir disculpas por no votar a favor de esta ley. Respecto a la señora Botella. Señora portavoz del Grupo Socialista, no me deja más remedio que recordarle cosas. Mire, usted ha sido delegada del Gobierno. Durante 10 años, mis compañeros en Valencia y en toda España hemos sufrido escraches y usted no dijo ni mu. Mis compañeros de Murcia los están sufriendo todas las semanas y ustedes no dijeron nada. El delegado del Gobierno en Valencia el día 11 sufrió otro y usted no dijo nada. Son sectarios, solo condenan los escraches según le convengan, señora Botella. Y usted ha sido delegada del Gobierno y tenía que tener un sentido de Estado, que hoy aquí no ha demostrado, señora Botella. Pero mire, no solo es suficiente eso. Viene aquí y dice que había que apurar el proyecto de ley. Pues, ¿saben lo que iba a hacer la señora Botella en la comisión? Votar que no. Y hoy tengo que reconocerlo aquí. Quiero agradecérselo a la portavoz actual del Grupo Socialista, a la señora Robles, el voto a favor en ese momento en la Comisión de Interior. Mostró. Y de verdad, tiene mi admiración. Ha sido secretaria de Estado y en esos momentos ella mostró la cara del Estado. La cara de decir, hay atentados, puede haber atentados y se vota a favor de esta ley. Y el Grupo Popular, de verdad, le agradece a la señora Robles el gesto que en la Comisión de Interior hizo para que la ley saliera aprobada con mayor unanimidad posible. Y respecto al tema de las licencias y las tasas hay que pagarlas. Porque habrá que hacer una licencia que no se pueda falsificar y entre particulares habrá que dificultar el tránsito de los explosivos y usted lo sabe. Yo, señorías, finalizo ya diciéndole al señor de Podemos que efectivamente que estoy a favor de hablar del modelo de policía. Usted, Guardia Civil, Policía Nacional, podemos hablar cuando quiera. Pero yo no voy a sentarme a hablar con usted mientras usted tenga delante a un señor que dice emocionado cuando pegan a un policía. No lo voy a hacer, de verdad. Y no me va a obligar mi grupo a sentarme con usted a hablar del modelo de policía. Por último, señorías, quiero agradecer a mi portavoz, al señor Rafa Fernando, a José Antonio Bermúdez de Castro, por dejarme defender la primera ley que venía del Ministerio del Interior. Y muy especialmente quiero agradecer a los dos ponentes que han estado conmigo, a Carmen Navarro y a José Alberto Martín Toledano. A José Alberto Martín Toledano, como portavoz en la Comisión de Interior, sé que hoy me has cedido aquí, compañero, la tribuna para poder hablar y te rindo desde aquí el homenaje de que, aunque estemos en el gallinero, sé que tú como portavoz cuentas también con los que estamos en el gallinero. A la letrada y a Rosa Ripollés,
que nos hizo todas las consideraciones técnicas. Tiene que acabar, señora Vázquez. Finalizo ya y muchísimas gracias a todos los grupos por aprobar esta ley en la que, de una manera, el Estado no puede ser pasivo. Y nosotros hoy demostramos que, aunque no existe la seguridad al 100%, sí podemos poner en nuestras manos un granito de arena para que España y los españoles se sientan más seguros. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Vázquez. En nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro del Interior. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quisiera tener un recuerdo para todas aquellas... Silencio, señorías. Les ruego silencio. Presidente. Gracias. Decía que quería tener un recuerdo con todas aquellas mujeres y con toda su familia que padecen esta cruel enfermedad cuyo día hoy se dedica precisamente para recordarlo y que todos tengamos presentes los esfuerzos que hay que continuar haciendo para erradicar esa enfermedad. En primer lugar, me gustaría llevar al ánimo de la señora Botella y de todos los miembros que forman parte de esta Cámara que, sin duda alguna, rechazo cualquier acto de violencia, de amenaza o de acoso contra cualquier persona. No solo contra algunas, sino contra todas aquellas personas que sufren este tipo de violencia, de acoso o de amenaza, porque todas son rechazables. Y he de decirle que en el caso que nos ocupa he tenido la oportunidad hoy, desde el primer momento que tuve conocimiento, de mostrar mi rechazo y el apoyo incondicional a la señora Oltra, y además he tenido la oportunidad de hablar con el presidente de la Comunidad Valenciana y con ella misma. Creo que es el deber que tenemos y así lo haré, sea cual sea la persona que sufra un acto de acoso, de violencia o de amenaza, porque todos tenemos los mismos derechos. Y dicho esto, quería agradecerle a todos los grupos el apoyo que han prestado a este proyecto de ley de precursores de explosivos. El día que lo presenté en esta Cámara, tuve la oportunidad de pedir el apoyo de todos y, sobre todo, de ofrecer esa disposición a mejorar el texto como consecuencia de las distintas enmiendas que se pudieran ofrecer por los distintos grupos parlamentarios. Y es verdad que dije que la única intención que teníamos era mejorar y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Y eso es lo que pretendíamos. Y quiero darle las gracias a todos los grupos que, trabajando en comisión primero en el Congreso y después en el Senado, han contribuido a mejorar el texto, con el cual lo que queremos es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Tenemos que ser más eficaces y no bajar la guardia ante ninguna amenaza posible. Este proyecto de ley, y se ha recordado, no responde a un capricho, responde sin duda alguna a las recomendaciones que en su día hizo el Comité Permanente sobre Precursores en la Unión Europea, que ya se encargó de estudiar las medidas y elaborar las recomendaciones relativas a todas las normativas de precursores de explosivos que estaban disponibles en el mercado. Pero este no ha sido un punto y final, porque, sin duda alguna, tendremos que seguir trabajando para seguir incorporando, sin duda alguna, nuevas modificaciones. Incluso habrá que seguir incorporando determinadas sustancias que sean necesarias de objeto de la regulación. Y por eso puedo asegurar que es una auténtica obsesión la que se tiene en el seno de la Unión Europea y en todos y cada uno de los países el seguir mejorando esta situación y este control, porque sin duda alguna tendremos que saber armonizar, por un lado, cuáles son los derechos que tienen los fabricantes y comerciantes, pero al mismo tiempo cuáles son también las medidas de seguridad que hay que aplicar para poder salvaguardar los derechos de todos. Y el otro día tuvimos la oportunidad en el G6 de poder estudiar todas y cada una de las circunstancias que se dan en estos casos y cómo en cada uno de los países que nos reunimos allí y estando todos representados decíamos la necesidad de mejorar. Bueno, pues sin duda alguna en el seno de la Comisión esta preocupación está siendo sin duda objeto de una reflexión continua y permanente, hasta el punto Silencio, de que hoy, señorías.
Hoy Le ruego, aprobamos un una momento, norma. señor ministro, un momento. Señorías, el debate de este punto no ha concluido. Está en el uso de la palabra el señor ministro y le ruego atención y silencio, incluidos a los miembros del grupo del señor ministro, que apoyen. Muchas gracias. Hoy terminamos aquí en el Congreso la tramitación de este proyecto de ley, pero sin duda alguna tendremos que seguir mejorando la situación. La Unión Europea en próxima fecha hará pública, sin duda alguna, una serie de recomendaciones al respecto, porque a medida que nos vamos dando cuenta de que los modus operandi, incluso las sustancias, pueden dar objeto de, con su mezcla, ser un potente explosivo, tendremos que estar permanentemente reaccionando. Por tanto, reiterar el apoyo de las fuerzas políticas. Esta no se trata de una ley que vaya contra alguien, se trata de una ley que mejore la seguridad de todos y cada uno. Y, sinceramente, muchas gracias con su colaboración, porque a partir de hoy el Estado y las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen mejores mecanismos para poder luchar contra la amenaza del terrorismo. Muchas gracias en nombre del Gobierno, pero sobre todo muchas gracias en nombre de la sociedad española, a quienes tenemos que saber salvaguardar sus derechos. Y quiero, sin duda alguna, agradecer al Grupo Popular que haya tenido mucha generosidad y que haya sabido contribuir con el resto de fuerzas políticas para que hoy día esta ley sea ya una auténtica realidad para defender los derechos de los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor Campuzano. Señor presidente, en base al artículo 71 se han producido juicios de valor por una diputada que me obligan a reclamar una rectificación. ¿Me da permiso? Entiendo que está pidiendo usted la palabra por alusiones en base al 71.1. Efectivamente, sí. Tiene usted un minuto y exclusivamente para contestar a esas alusiones, no para entrar en el fondo del debate, porque ustedes no han solicitado palabra para intervenir en este punto. Pero sí para alusiones tiene usted un minuto. No entraré en el fondo, señor presidente, pero la señora Vázquez ha vinculado nuestra posición política en relación a este proyecto de ley con las cuestiones del terrorismo. Y yo le pido que retire esas palabras. Nuestra crítica a la ley es por asuntos competenciales y me parece intolerable que juzgue nuestra posición política y nos venga a decir que, fruto de nuestra posición política, somos responsables de algún tipo de atentado. Sabe que no es verdad y le pido que retire esas afirmaciones del Tribunal de Sesiones. Gracias. Muchas gracias, señor Campuzano. Señora Blanco, ¿retira usted alguna de sus expresiones? Señor presidente, me siento orgullosa de este Parlamento en el que formo parte desde el año 2000, en el que podemos efectivamente hablar, está abierto a hablar y a votar. Ellos tuvieron el turno para hablar. Yo en ningún momento solo le pido, perdone, escúcheme, por favor. Escúcheme. No está en el uso de la palabra. No está en el uso de la palabra. No está en un turno de réplica a las alusiones. Le han pedido si retira usted alguna de las expresiones que ha realizado. Y yo le pregunto y usted me tiene que contestar. ¿La retira o no la retira? No puedo retirar lo que no he dicho. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español.